7:25 de la mañana. A esta hora le doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos a Leopoldo López, líder opositor venezolano que nos acompaña desde España. Buenas tardes allá, buenos días acá, Leopoldo. Muy buenos días allá en Ecuador. Un abrazo y gracias por la oportunidad. No, a usted para analizar lo que ocurre en Venezuela y fuera de ese país tras los comicios electorales del 28 de julio. Han pasado 2 semanas desde que los venezolanos se pronunciaron por ese cambio, pero siguen intentando, como dicen en Venezuela, cobrar ese resultado. ¿Cómo se van encaminando las cosas en ese sentido? Bueno, lo primero es que hay que recordar qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Hubo una elección que no fue ni libre ni justa, una elección con todos los obstáculos, candidatos inhabilitados, millones de venezolanos que no pudimos emitir nuestro voto. Los que estamos en el exterior somos más de 5 millones de personas que pudimos haber votado, que no votamos, cierres de medios de comunicación, detenciones, más de 150 antes de la elección. Todas las encuestas dejaban claro que ganaba Edmundo González 70-30 y los resultados el día domingo 28 de julio, eso fue lo que resaltaron, una victoria abrumadora, que si se suman estos votos del exterior hubiese sido 80-20. Edmundo González ganó en todos los estados de Venezuela, en todos los municipios, en todas las ciudades, en todos los pueblos, incluso ganó en aquellos pueblos donde hay solamente unidades militares, es decir, una victoria apabullante. La reacción de Maduro fue un fraude, imponer a sangre y fuego, como él mismo lo había amenazado, que iba a venir sangre si él perdía las elecciones, y así ha sido. Van aproximadamente 3.000 detenciones, dicho por Maduro. Hay muchas de ellas que no se sabe dónde están las personas. Hay madres, padres, hermanas deambulando de una cárcel a otra buscando a su familia. Y tenemos una situación también de extrema violencia, donde han habido más de 25 personas asesinadas por la dictadura de Maduro. Hay una situación de total agresión de Maduro hacia la sociedad civil y que pretende imponer una verdad que no se puede imponer de esa manera. Tardará tiempo, pero seremos los venezolanos que con esfuerzo lograremos que se imponga la verdad el 28 de julio. A nivel interno tenemos una movilización el próximo sábado 17 de agosto. Va a ser no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo. En el caso de Ecuador, va a ser en Quito, va a ser en la Plaza Bicentenario a las 3 de la tarde, y asimismo se va a hacer en todas las grandes ciudades de toda América Latina, de Norteamérica, de Europa, donde hay presencia de venezolanos. Nosotros los venezolanos seguimos comprometidos con este recorrido, sabemos que no es fácil, siempre se supo que no era una elección ni libre ni justa, y estamos ahora en la fase de hacer cumplir la voluntad popular de los venezolanos. Ahora, pero ese tiempo también puede ser o un aliado o un enemigo, porque también se puede ir produciendo un desgaste. Como usted decía, el tema no pasa porque el mundo reconozca lo que ocurrió en Venezuela el 28 de julio, sino porque se lleva a cabo esa transición. Ahora hay una convocatoria masiva dentro y fuera de Venezuela para este sábado. ¿Y cuánto eso podrá sumar en este camino, no? El seguir quizás evidenciándole al mundo, o más bien no al mundo, sino a Nicolás Maduro, lo que se produjo en Venezuela este 28 de julio. Mira, sin duda alguna la comunidad internacional tiene una responsabilidad importante, y sobre todo en el continente, en donde hay un compromiso de todos los países del continente, desde Canadá hasta Chile, de defender la democracia. Ha habido una reacción internacional que yo creo que es importante entenderla, porque la comunidad internacional no es homogénea, ni es democrática. Hay una parte de la comunidad internacional, la más grande por cierto, que ha salido a apoyar a Nicolás Maduro, y me refiero a los países autocráticos: China, Rusia, Irán, Turquía, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Eritrea, Zimbabue, Uganda, entre otros, que han salido a apoyar el fraude de Nicolás Maduro. Estos son países en donde ninguno de ellos hay elecciones libres, en donde en todos hay serias violaciones de derechos humanos, no hay Estado de Derecho, y han salido a apoyar a Nicolás Maduro, y lo hacen en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cada espacio internacional donde pueden expresan apoyo al dictador. Luego están los países democráticos, que han tenido una reacción que podemos decir que está en 2 bloques. Los países que luego de la revisión de los resultados presentados públicamente, acta por acta, de haber escuchado, leído los informes de los observadores, el Centro Carter y otros, han reconocido los resultados que dan a Edmundo González como ganador.
Entre esos países está Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, Costa Rica y los Estados Unidos. Y luego hay un grupo de países que, si bien cuestionan los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, están insistiendo en que se presenten las actas y las pruebas por parte del Consejo Nacional Electoral. Esto no ha ocurrido. Estos países son Brasil, México, Colombia principalmente, pero en esa posición también están la Unión Europea y otras democracias que están esperando que la dictadura pueda presentar resultados de lo que ellos dicen fue la expresión de los venezolanos el 28. El CNE ni Maduro va a poder presentar estos resultados por una sencilla razón, porque eso no fue lo que pasó y porque no tienen cómo comprobar unos resultados de los cuales los sectores democráticos sí tenemos acta por acta de lo que ocurrió ese día. Entonces estamos en días importantes. Yo creo que esta semana va a ser una semana importante. Se espera una reunión, como lo ha anunciado el canciller de Colombia, entre Colombia, los mandatarios de Colombia, México y Brasil con el dictador Nicolás Maduro. También va a haber Consejo Permanente de la OEA. También está el fin de semana la toma de posesión del presidente Abinader, donde van a poder coincidir muchos presidentes, y esperamos que todos esos sean espacios en donde se reitere el compromiso de la región y de los países democráticos del mundo con la voluntad popular expresada el 28 de julio por parte de los venezolanos. Ahora, con lo que usted acaba de mencionar precisamente, países como Brasil, Colombia, México ofreciéndose a mediar, diciendo que Nicolás Maduro debe transparentar, enseñar las actas, pero precisamente por algunos de esos países haber sido aliados del gobierno de Maduro, se cuestiona si es que realmente están inclinados a una mediación o más bien permitiéndole ganar tiempo a Nicolás Maduro para que él se pernice en el poder. No, sin duda alguna. Puede ser una u otra, como tú bien lo dices. Nosotros esperamos, y de acuerdo a las propias declaraciones que han hecho tanto los presidentes como su cancillería, que estén buscando una solución a esta gravísima crisis política que tenemos en Venezuela, que los venezolanos hemos decidido avanzar por la vía más democrática, más participativa, más legítima, más constitucional, que es a través de una elección. Hace 6 meses nadie pensaba que podíamos llegar a la elección. Llegamos con un candidato unitario, llegamos enfrentando y superando todos los obstáculos y llegamos a un punto en el que ya no queda ninguna duda de que el chavismo y el madurismo están totalmente desarraigados en Venezuela, no tienen raíces. Esa idea que durante muchos años existió hacia Venezuela, de que el chavismo era una fuerza que tenía una representación popular gigantesca, ya eso quedó en el pasado, eso se evaporó completamente. Quedó, como dije anteriormente, 80-20, o un poco más de 80%. Incluso ese 20% que terminó votando por Maduro probablemente lo hizo cohesionado y que en una elección libre incluso votarían en contra de Maduro. Esto es muy importante porque durante mucho tiempo se pensaba que el país estaba dividido. Incluso yo he escuchado algunas opiniones en donde habla de que las partes se pongan de acuerdo. Aquí no hay parte. Aquí está la dictadura por un lado, arremetiendo, persiguiendo, encarcelando, torturando y matando, queriendo robarse la voluntad de los venezolanos. Y del otro lado están millones y millones y millones de venezolanos que representamos más del 80% del país. Esa es la situación. Por eso cuando yo escucho analistas, diplomáticos, organizaciones, hablar de las partes en conflicto, yo creo que esta no es la manera de plantear lo que ocurre en Venezuela. Hay una tiranía que está pretendiendo quedarse en el poder con el uso de la fuerza y solo con esta herramienta, y del otro lado está el pueblo que quiere libertad, democracia y salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Pero, como usted lo mencionaba, como una comunidad internacional que está expectante, pero a la que también se ha convocado a actuar, y circula información a nivel internacional donde, por ejemplo, el Wall Street Journal dice que Estados Unidos ejercería presión para que Nicolás Maduro salga y ofrece, pues, quizás alguna especie de garantía, ¿no? Que renuncie al poder a cambio de amnistía, por ejemplo, para él y para su círculo cercano. ¿Pudiera ser esto una opción, un escenario viable, posible de ser así? Mira, podría serlo. Yo creo que aquí lo importante, y lo ha ratificado una y otra vez Edmundo González, María Corina Machado y todos, que aquí la prioridad está puesta en la transición a la democracia, en salir de la dictadura. Todo el mundo está muy claro
de que para lograr eso de la manera más estable, con la mayor cantidad de garantías, inclusión de todas las partes, para poder encauzar el país hacia la superación de una crisis humanitaria, económica, democrática, de todo tipo, va a requerirse una negociación, va a requerirse una conversación y va a requerir que pueda haber una contraparte hacia la dictadura. Sin embargo, eso parte o tiene que partir, como se ha dicho una y otra vez, del reconocimiento de los resultados el 28 de julio. Y esto, insisto, porque hay quienes han dicho que el escenario puede ser repetir una elección. Aquí no hay que repetir una elección, la elección se dio. Otros han asomado la idea de un gobierno de unidad en donde Maduro mantenga el poder y se repartan cuotas de poder. Eso no es lo que está planteado, ni es lo que quiere el pueblo venezolano, ni el liderazgo democrático. Entonces, a partir del reconocimiento de los resultados del 28 de julio, todos esos son escenarios que pueden ser parte, pueden ser piezas de cómo se construye una transición, que todos sabemos que va a ser muy compleja por la naturaleza de la estructura de poder que hay en Venezuela. No es una dictadura como las del siglo XX. La estructura que está hoy ejerciendo el poder en Venezuela es una estructura vinculada con las actividades de crimen organizado. Y yo creo que es importante para los ecuatorianos que imaginen lo que significaría los carteles del narcotráfico que tienen presencia en Ecuador y que vimos hace unos meses, situaciones muy dramáticas. Imagínense si esos carteles tienen el poder. Imagínense si ese es el poder fáctico. Imagínense si ese es el poder que controla los militares, las policías, los jueces, los fiscales, los medios. Esa es la realidad que se vive en Venezuela. Son una estructura criminal, no lo digo como un adjetivo sin prueba, eso está más que probado. Existen suficientes elementos que vinculan a Maduro con el narcotráfico, con la extracción ilegal, corrupta, destructiva, oscura del oro, igual del petróleo, igual del contrabando. Esa es la estructura de poder que hoy está en Venezuela. Los mismos narcos o la misma mentalidad de los narcos que trajeron el caos a Ecuador por unos días es lo que en Venezuela ha venido ejerciendo el poder durante años ya. Ahora, ¿pero qué se siente quizás ya al interno de Venezuela? Usted tiene contacto con familiares, amigos, me imagino que permanecen en el país. Cuando se escucha a María Corina Machado decir ya Nicolás Maduro tiene un apoyo reducido de una cúpula militar, porque ya ni las bases de las Fuerzas Armadas, de los policías, ya no se sienten convencidos, alineados con este gobierno dictatorial. Ese pudiera ser un paso también que lleve a ese cambio, a que acorte el tiempo de esa transición y más bien agilite la salida de Nicolás Maduro. No, sin duda alguna. Y eso que hace referencia a María Corina es totalmente cierto. Mira, yo no soy militar, pero viví en una unidad militar. De los 7 años que estuve preso, estuve 4 en una unidad militar. Y los militares venezolanos son venezolanos, sus problemas, sus vecinos, sus amigos, sus anhelos, sus aspiraciones, son venezolanos. Y si bien es cierto que hay una cúpula militar que ha estado respaldando el fraude, la represión, la tortura, la persecución por parte de Maduro durante los últimos años, pero especialmente durante las últimas 2 semanas, la realidad es que la inmensa mayoría de la familia militar y policial también son parte de quienes quieren cambios. Y esto es muy interesante cuando se presentaron resultados mesa por mesa de las unidades militares o de los pueblos en donde principalmente lo que hay son unidades militares. Y en esos pueblos, en esos centros, también perdió Maduro con la misma proporción abrumadora. Usted decía que el chavismo está desraizado con ese 20% que ha obtenido de votos el 28 de julio. Con esto es irreversible el camino para que se rompa con esta dictadura y se dé paso entonces sí a un ejercicio democrático. Es ya la agonía de esta ideología que ha imperado en Venezuela durante tantos años. Sí, por supuesto, y ese es el anhelo que tenemos todos los venezolanos, totalmente. Nosotros lo que queremos es lograr esa transición de la manera más estable, de la manera más incluyente, con garantías para todos. Es muy importante recordar que los venezolanos llevamos más de 2 décadas en esta lucha y que si algo hemos demostrado los venezolanos es que nos hemos sabido levantar una y otra vez.
hemos recorrido todos los caminos, el camino de la elección, el camino de la protesta, el camino de la presión internacional, el camino de la negociación, todos esos caminos válidos, en estos momentos todos esos caminos en simultáneo, y seguiremos haciéndolo. Yo no tengo ninguna duda que nosotros seremos libres y espero que sea lo antes posible, pero no tengo ninguna duda de que ya el régimen de Maduro, tal como tenía una estructura de poder, está quebrado por dentro. No es lo mismo pensar que éramos mayoría a sabernos que somos una mayoría abrumadora. Y eso lo sabe Maduro también. Maduro sabe que quienes le sirven el café en Miraflores probablemente votaron por Edmundo González. Y esa realidad, por más que quiera sostenerla a sangre y fuego, no va a ser sostenible. Lo que nos toca a los venezolanos, a los demócratas del mundo, a la región principalmente, es no decaer en la búsqueda de una salida de la dictadura y la entrada a la democracia en Venezuela. Gracias, Leopoldo, por habernos dado estos minutos para el análisis. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias, y quisiera, 10 segundos, darle un abrazo, un saludo a todas las hermanas y hermanos de Venezuela que están allá en Ecuador. Recordarles que este próximo sábado 17, como se ha convocado por parte de Edmundo González, María Corina Machado, vamos a tener una manifestación en Venezuela y en otras ciudades del mundo. En el caso de Quito, va a ser en el Parque Bicentenario a las 3 de la tarde, y estoy seguro que habrá también una convocatoria en Guayaquil y en alguna otra ciudad de Ecuador. Así que vamos todos a participar, que esto es una lucha de todos, los que estamos fuera, los que estamos dentro de Venezuela. Un fuerte abrazo y muchas gracias por esta oportunidad. No, a usted por darnos estos minutos, el mundo expectante de lo que ocurre en Venezuela. Son las 7:42 de la mañana. Le agradecemos a Leopoldo López, líder opositor venezolano. Vamos a la pausa y regresamos con Santiago Basabe para analizar ya la coyuntura política electoral de cara a los comicios del 2025.